Boas tardes a todas e a todos. Bueno, antes de nada, dar las gracias a los que habéis organizado y abierto este espacio de reflexión y de debate, pedir disculpas por no haber estado hoy a lo largo del día y no poderos acompañar, pero los plazos de entrega a veces en el estudio son de locura. Y luego, en realidad, estar como moi contentos por compartir mesa con Taller Aberto e coa xente da Vila do Mañá, porque a pesar de non conocernos personalmente ou solo haber coincidido así de refilón en algún momento, sí son proyectos referentes también que nosotros a veces miramos de cerca a través de las redes, ¿no? Vale, nosotros vamos a presentar un proyecto que, como decía Xosé Manuel, la Diputación de Pontevedra se pone en contacto con nosotros porque lo que quiere es desarrollar un primer proyecto piloto para desarrollar una metodología o saber de qué manera se pueden desarrollar un proyecto de caminos escolares seguros en un ámbito, vamos a llamarle rurbano, ¿no? Y ahora lo veremos, esa Galicia dispersa, esa Galicia atlántica de las Rías Baixas, supone un reto a la hora de, bueno, pues de reflexionar sobre si esos caminos o los modelos de caminos escolares que estaban funcionando en las vilas compactas también tienen traslado a ese mundo disperso. El proyecto piloto, bueno, parte de entender la movilidad, la manera en que los niños tienen, ¿no?, de poder moverse, ir a caminar seguros de casa al cole, ¿no? Pero en realidad, y a medida que el proyecto avanza, nosotros vamos dándole cada vez más importancia al concepto de autonomía infantil y también cómo un proyecto de camino escolar seguro de alguna manera tiene que desencadenar un proyecto de reflexión sobre el territorio en esos lugares dispersos donde normalmente los colegios con los que, bueno, o sea, normalmente las carreteras provinciales discurren por esos entornos dispersos y la Diputación quiere hacer un proyecto piloto para ver cómo establecer un camino escolar seguro en esos colegios que están en el entorno de una carretera provincial. Todos tenemos de referencia siempre a Tonucci y Gracias para hablar de ese concepto de la movilidad y la ciudad de los niños, pero, y en la siguiente diapositiva, y por eso en esa exposición de repente hubo un momento cuando ya estábamos trabajando en el proyecto o iniciando que vimos en un pedacito de un dibujo esto que realmente nos impactó, ¿no? No queríamos generar en realidad trayectos de independencia, digamos que fueran como túneles de independencia, sino que queríamos caminar en realidad hacia un territorio de los niños y eso implicaba que durante el proceso de diagnóstico y de trabajo teníamos que estar constantemente hablando de qué hábitat era el que teníamos, cómo era ese territorio y hacer el diagnóstico y el proyecto con los diferentes agentes. Bueno, esto es una foto de Google Earth de un lugar cualquiera, de un entorno disperso galaico, ¿no? Creo que es en la zona del periurbano vigués, pero en nuestro entorno, y en el siguiente mapa, Martín, ya tenemos el lugar donde nosotros íbamos a trabajar. El proyecto se desarrolló en el concello de Tomiño, un concello que está en el sur, en la frontera con Portugal, a unos 25 kilómetros de Vigo, y es un entorno o un ayuntamiento que tiene, digamos, como dos núcleos o dos polos principales, o Seixo, que bueno, es más nuevo, o sea, de una época posterior, ¿no? Y donde hay, bueno, desarrollo inmobiliario y un núcleo más o menos compacto. El colegio con el que trabajábamos es el Pedro Caselles Beltrán, que estaba a unos 500 metros del núcleo compacto, pero además, si volvemos a no fijarnos tanto a esa escala, teníamos en realidad hacia nuestra izquierda un entorno de la parroquia de Estás, donde había muchos niños también de esa zona, de un hábitat disperso, y en la zona sur también había otra concentración de la población en casas pegadas a un entorno de la Nacional que comunica Tui con Aguarda.
Vale, en realidad para nosotros también fue un reto porque hipotizamos cómo podía ser el proceso de trabajo, pero todo el tiempo teníamos presente entre nosotros cómo todo estaba posiblemente sujeto a modificaciones en función de lo que nos fuésemos encontrando. Ahí lo que estáis viendo es la carretera provincial que está justo enfrente del colegio. Esto fue varios días de tomas de grabación para nosotros saber cómo eran esos espacios y cómo era la circulación en el entorno del colegio. Ese día, por ejemplo, que fuimos a grabar, solamente 3 niños llegaron caminando al colegio, a pesar de que el 80% de los niños viven en un radio inferior de 2 kilómetros de la escuela, ¿no? Tienen un sistema de autobús, que también hicimos un diagnóstico sobre ese sistema de autobús, dónde estaban exactamente las paradas, cuántos niños subían en cada una de las paradas, y además generó un conflicto cuando nosotros empezamos a trabajar en el centro porque pensaban que nosotros íbamos a quitar las líneas de autobús y el camino escolar iba a acabar quitando esas líneas, y entonces ya hubo pues pequeños conflictos que tuvimos que ir limando y diciendo que nosotros no íbamos a imponer ninguna medida, que evidentemente lo que queríamos era que no existieran esas líneas de autobús, por lo menos las paradas más cercanas, pero que eso no era una decisión que nosotros tomaríamos, sino que tendría que caerse por su propio peso si nuestro trabajo era lo suficientemente bueno como para que ellos abrazaran la idea de ir caminando al cole. Bueno, lo que hicimos fue mucho trabajo de diagnóstico, no solo nosotros, o de observación participante, ¿no? Usando el método etnográfico, y creo que esto también es importante. Martín es arquitecto, urbanista, pero yo vengo de la historia y de la antropología, entonces en realidad era un diálogo constante, ¿no? Entre cómo detectar y hablar y mediar y transferir información entre los diferentes agentes, y los niños se convirtieron realmente en los protagonistas del trabajo que realizamos. Con ellos además hicimos muchísimo trabajo de cartografía, ellos mismos tenían que construir sus mapas, y detectamos no solo cuáles eran esos trayectos de casa al cole, sino también cuáles eran los espacios donde jugaban al aire libre. Y eso nos dimos cuenta de la exigua autonomía que ellos tenían, de la casi nula casi nulo recorridos que ellos hacían solos. Estamos hablando de niños de 10, 11 años, o sea, no tan pequeños. Y en realidad el único lugar de juego al aire libre es un parque que está en el centro del ayuntamiento, que sí es cierto que hace poco, además, que se reformó esa zona. Antes era una rotonda de 2 carriles de coches, pero sigue siendo, digamos, un espacio contenido y reducido en el centro de una villa compacta, ¿no? Donde solamente los niños juegan en ese lugar. Bueno, además de trabajar con cartografía y de que ellos fueran viendo, ¿no? Y dándose cuenta de que no había muchos lugares en el pueblo que usaban, también hablamos con ellos de densidad de población, de carreteras, de distintas administraciones que gestionan cosas. Hablamos también del entorno de la escuela, de cómo podía ser esa escuela. Hicimos salidas de campo también con ellos y los convertimos en topógrafos y arquitectos por un día, porque lo que necesitábamos era, digamos, que estaba muy clara la conexión del colegio con el centro, todo el mundo quería esa conexión, pero cuando hablábamos de las parroquias o de kilómetros más lejanos, eso se ponía más en duda, porque era en realidad discutir el espacio del coche en esos entornos, y el peligro viario y la sección implicaban que fuese necesario hablar de cuestiones de gestión del tráfico, y que hubiese y que de repente, y eso también fue muy, muy bonito, ¿no? Como muchos niños al principio se autoexcluían del camino escolar porque decían que eso solo era para los que vivían más cerca o para los que vivían en el núcleo urbano, y poco a poco fueron entendiendo que pues con una bicicleta hasta 4 kilómetros es posible ciclar, ¿no? 2 diapositivas más y te paso, Martín, porque si no me lío. Ante todo, lo que se hizo fue un trabajo minucioso de desarrollar materiales a medida que el proceso avanzaba
para que los diferentes agentes, padres y madres, los niños que eran los protagonistas, pues no los únicos, Protección Civil, la policía local, la dirección del centro, el ayuntamiento, los técnicos de la Diputación, y trabajamos muchísimo con los ingenieros y con los técnicos de la Diputación para ir contándoles lo que nosotros íbamos haciendo en campo, fuésemos nosotros transmisores de información de qué se imaginaba, qué necesidades tenía cada uno de los colectivos y qué estaba solicitando de los otros, ¿no? Pero sobre todo, digamos que al final del proceso también nos convertimos un poco en los defensores de los niños ante el argumento de que no eran lo suficientemente responsables, ¿no? Había una barrera ahí de, aunque haya que hacer intervenciones físicas, se pueden hacer, pero ellos no son responsables para ir solos. Entonces, bueno, también diseñamos diferentes materiales pedagógicos donde hasta los profesores se sorprendieron de la respuesta que tuvimos, en los que ellos sí se empoderaron, ¿no?, de la necesidad de kilómetros para ciclar y kilómetros para llegar a casa de sus amigos y, digamos, explorar ese territorio que no conocen del todo porque siempre van dentro de un automóvil. Hola, buenas. Yo voy a explicar únicamente las intervenciones que hemos hecho, en qué ha consistido el proyecto, porque, en cierto modo, nuestra aportación a la infancia o al crecimiento, al desarrollo de los pequeños humanos es no tanto con contribuciones de carácter performativo o de carácter de intervención puntual en una plaza o en una acción pedagógica, sino que lo que creemos es que el rol que podíamos jugar o que jugamos habitualmente es en el ser los agentes que tienen, pues, por formación las habilidades para poder leer el territorio y poder hacer propuestas que disputen el sitio del coche, ¿no? En este tipo de entornos, el 80-85% del espacio público es de uso exclusivo del coche, no hay ningún tipo de mesura en su uso, forma parte casi ya a estas alturas de la genética del gallego. Y en un sitio como este, en principio, para aquí no es, ¿no? Lo que nos llamaban era para hacer un proyecto piloto que, en principio, habría de conectar la Praza de Seixo con el centro educativo y hasta ahí ya sería una victoria, ¿no? Esos 440, 500 metros ya generosamente contados, ¿no? Pero nuestra lectura fue cómo llegar a ese otro entorno que antes veíamos de casas dispersas, ¿no? Ahí nuestra principal herramienta va a ser aquellas intervenciones, digamos, de un urbanismo un poco más bastardo, un urbanismo táctico que no tenga tapujos y no tenga prejuicios para utilizar los pintados como una herramienta de urbanismo, que utilice barreras de goma, quizás en este fotomontaje medio se ven, que son esos elementos que pueden, con el mismo pavimento que ya existía, el mismo asfalto, reservarle un espacio al peatón y a estos críos, pero lo que es bueno para los niños es bueno para todos nosotros, eso seguro, en este tipo de entornos. Y, por lo tanto, lo que buscábamos era conectar este centro, este punto A en Vilachán, con el colegio y, además, no olvidarnos de que desde el centro el instituto está igualmente mal colocado y mal emplazado, está a 1 kilómetro hacia la derecha, ahora donde tengo aquí el ratón. Por lo tanto, es necesario ya ir pensando que estos chavales que hicieron este taller, este trabajo con nosotros, este curso que va a entrar dentro, que va a empezar a funcionar para ellos dentro de 5 meses ya, porque esto se hizo el año pasado, estarán yendo al instituto. Por lo tanto, esta gran arteria, este gran eje peatonal y ciclable era la premisa que queríamos conseguir. Rápidamente podemos ver todas las pinturas azules, todo lo que está de azul es simplemente disputar espacio al coche. Y para eso hacía falta, pues, implantar un sentido único por esta calle que viene por aquí, este camino, carretera que viene por aquí y que va a ir a entroncar con este otro que viene por aquí, digamos como haciendo un óvalo, haciendo una supermanzana, si queremos, donde ese gran óvalo hacía perder a la casa que más tiempo le haría perder por ese sentido único en una longitud de 900 metros, nada corto, pero haría perder, pues, unos 66 segundos.
algo que parecía un poco implanteable y que no dio pocas discusiones después con nuestros responsables políticos, los que nos contrataban, porque en principio abre una caja de Pandora de un conflicto, ¿no? Otra de las reflexiones que queríamos traer aquí es que si no hay conflicto en un sitio como este, quiere decir que no estás disputando nada, quiere decir que no estás tocando en nada que sea significativo, porque lo que es atajo para el coche, el conductor lo sabe perfectamente, por allí llego antes, es verdad, es súper estrechito, pero llego antes, total, no hay nadie en la calle. No hay nadie en la calle porque es peligroso, ¿no? Se fueron expulsando todos los colectivos más vulnerables, de los cuales pues, los críos, los infantes quizás son el más representativo. La intervención se va utilizando todo tipo de soluciones, pero básicamente la separación con elementos de barrera de goma, atornillados al suelo, una pintura, o ni siquiera tiene por qué ser continua la pintura, basta con que sea una franja. Era una cuestión de disputar ese espacio al coche a partir de implantación de sentido único. Eran o 3 millones de euros o 250.000. La diferencia es mayúscula porque esa intervención no tenía que ser solo para ese ayuntamiento, aunque ese ayuntamiento estuviera dispuesto a gastar una cierta cantidad de dinero para hacer una obra más convencional de humanización, sino que lo que tenía que ser era un proyecto piloto, que para eso nos llamaran, que para conseguir una metodología que fuera replicable a otros contextos de esta naturaleza, que al fin y al cabo es pues la mitad, por lo menos, de la población de la provincia de Pontevedra que vive en este tipo de entornos, ¿no? Se disputa el espacio del coche, se sigue reservando espacio para estacionamiento en estas zonas amarillas, se dibujan árboles que están dentro de un depósito de 1000 litros reutilizado para que se pueda mover de sitio hasta que se encuentre el sitio adecuado y ahí se haga el alcorque, porque también pues, nos podemos equivocar. ¿Cuántas humanizaciones mal hechas hay que no se deshacen? Pues porque se invirtió 1 millón de euros. Si es un depósito de 1000 litros que llega un elevador y la mueve 1 metro a la derecha o a la izquierda, luego ya se pondrá el definitivo. Calles que eran atajo, como esta de aquí, se pone sentido único y se obliga a hacer el giro hacia arriba. Soluciones de ese tipo es lo que hemos implantado, lo que hemos diseñado. Y ya súper rápido, perdón, ahí, los pequeños fotomontajes de los sitios. Estado actual simplificado y en la zona de propuesta con la persona corriendo por ahí. El siguiente punto, un cruce que veíamos antes, pues aquí nuevamente se le disputa el sitio al coche, en este caso seguramente con un semáforo de alternancia. Pues si no hay sitio suficiente para más que 2 sentidos de circulación, uno para el coche, otro para las personas. Tendrán que alternarse. Frecuencia de vehículos, unos 40 por hora. Tampoco es que vaya a morir nadie por esperar 30 segundos. De la otra forma sí que puede morir alguien. Entorno de la escuela. Daría para hablar largo y tendido sobre el entorno de la escuela y un nudo con rotonda que hicieron ahí porque había sitio. Entonces, lo que se deja siempre es 1 metro a cada lado para la acera, lo que sobra es para el coche. Eso por defecto se hizo así hasta hace poco tiempo aquí, ¿no? Y la llegada al cole, ¿no? Espacio mucho más, no el mínimo indispensable 2,50, no. Si pueden ser 5 metros, que se pueda hablar, que se puedan despedir los críos, sí. Y las siguientes intervenciones, bueno, pues parecidas, que está este plano en el fondo en la propuesta, y a estas le cuesta más cargar, que tiene un poquito más de resolución. Para ahorrar tiempo a todos, no vamos a ver las 2 que quedan, que son parecidas. Gracias.